Hola a todos. En este video vamos a hablar sobre seguridad industrial. Algunos de los temas que vamos a ver son los que se muestran a continuación. Vamos a empezar desde conceptos muy básicos que debemos de conocer en cuanto a seguridad industrial, lo que es un peligro, lo que es un riesgo, qué es un acto inseguro, una condición insegura y a qué conocemos como accidentes de trabajo. Después vamos a pasar a ver señalética, algunas de las señales principales que ustedes van a encontrar en una instalación industrial, las diferentes formas que pueden tener y colores, y para que de esta manera podamos interpretarlas y seguirlas de una mejor manera. Y por último vamos a hablar de sustancias químicas, igual algunas definiciones, y nos vamos a enfocar principalmente en la norma 018 de la Secretaría del Trabajo. Vamos a comenzar entonces con los conceptos básicos. Vamos a comenzar por hablar de la diferencia entre lo que es un peligro y un riesgo. Primeramente, cuando hablamos de peligro, es cualquier fuente, situación o acto con potencial de producirnos un daño. Este daño puede ser en términos de una lesión, de una enfermedad, de daños a la propiedad, daños al ambiente, del lugar de trabajo o una combinación de todas las anteriores. En otras palabras, un peligro es cualquier cosa que tiene el potencial de producirme un daño. Es algo que va a estar ahí, algo intrínseco, ¿verdad? Para poder identificar más fácilmente los peligros, los podemos dividir en 5 categorías. La primera categoría de peligro nos va a hablar sobre sustancias químicas. Entonces, cualquier sustancia química peligrosa, ya sea por las características que tenga, que sea tóxica, inflamable, corrosiva, reactiva, va a representarnos un peligro. Entonces, por eso sustancias químicas es mi primera categoría de peligros. La segunda categoría de peligro va a ser cualquier objeto o material pesado. Cualquier material, objeto pesado. Desde su manipulación, pues también me va a representar cualquier peligro. La tercera categoría va a ser materiales u objetos punzocortantes, cualquier cosa que tenga algún filo. Por ejemplo, en esta imagen vemos una sierra. Esta me va a representar un peligro por su propiedad de ser una herramienta punzocortante. La cuarta categoría va a estar relacionada con energías. Cualquier tipo de energía va a ser considerada un peligro. Puede ser la energía eléctrica, mecánica, hidráulica, térmica, hasta la energía gravitacional también podría ser considerada. Entonces, cualquier tipo de energía va a ser considerada también un peligro. En esta imagen que vemos aquí, vemos una prensa industrial. Aquí podríamos decir que uno de los principales peligros que va a tener la prensa va a estar relacionado con la energía que maneja, ¿verdad? Que en este caso sería la energía eléctrica. Pero también, si vemos en esta imagen, pues tenemos otra categoría de los peligros, que serían los materiales pesados. La prensa pues trabaja con herramientales que son muy pesados y por lo tanto esto también va a suponer un peligro. Por último, la última categoría de mis peligros va a ser a trabajos de alto riesgo. Cualquier tipo de trabajo de alto riesgo, por ejemplo aquí un trabajo en alturas, va a ser considerado un peligro. Aquí puede entrar trabajo en alturas, trabajos de corte y soldadura, trabajos en espacios confinados. Cualquier trabajo que sea considerado de alto riesgo va a representarme por sí mismo un peligro. Entonces, esas serían mis 5 categorías de peligro, para que quede un poquito más claro. Ahora, vamos a pasar a lo que es un riesgo. Un riesgo me va a constituir la probabilidad de que un agente previamente identificado como peligro me llegue a generar un daño, cuyas consecuencias pueden ser de grados variables, desde leve hasta algo catastrófico. A diferencia del peligro, que como ya mencionamos que es algo que está o no está, el riesgo puede tener diferentes niveles, puede ser un riesgo bajo, un riesgo medio o un riesgo alto. Este nivel de riesgo va a depender de la consecuencia por la probabilidad de que este evento llegue a ocurrir. Por ejemplo, si yo tengo una energía eléctrica que ya mencioné que es un peligro, entonces tengo el peligro de la energía eléctrica. El riesgo que yo puedo llegar a sufrir, o uno de los riesgos, sería una electrocución. Esta electrocución pues va a depender de las medidas que yo tome para manejar esta energía eléctrica, de cómo esté mi instalación,
Si a lo mejor yo tengo una mala instalación eléctrica y no sigo las reglas de seguridad para tener una correcta manipulación de esta, pues el riesgo de que yo llegue a sufrir una electrocución va a ser alto. En cambio, si el mismo peligro, que es mi energía eléctrica, yo tengo una buena instalación eléctrica y al momento de que yo la tengo que intervenir, utilizo mi equipo de protección personal, sigo los pasos de seguridad recomendados, pues el riesgo de una electrocución va a pasar a ser bajo. Entonces, un mismo peligro puede tener varios niveles de riesgo. Aquí tenemos otro ejemplo de un riesgo. El riesgo aquí sería el riesgo de caída. Aquí, como vemos, el riesgo de una caída cuando estamos realizando un trabajo de alto riesgo, por ejemplo aquí que es un trabajo en alturas, pues va a depender también mucho de las medidas que yo esté tomando. Si yo estoy trabajando con un proceso adecuado y aparte estoy utilizando mi equipo de seguridad, que sería en este caso un arnés de seguridad, pues el riesgo de que yo llegue a sufrir una caída va a ser bajo. Pero en cambio, si mi procedimiento es inadecuado y no tengo ningún tipo de equipo como el arnés, pues el riesgo de que yo llegue a sufrir una caída va a aumentar y puede llegar a ser muy alto. En la última imagen, el último ejemplo que tenemos sería el riesgo de una intoxicación. Aquí nuestro peligro pues sería la sustancia química que se está utilizando como tal, ¿verdad? Aquí vemos a una persona que está haciendo la utilización de un plaguicida, pero vemos que no trae equipo de protección personal suficiente. Por ejemplo, vemos que no trae guantes, vemos que trae únicamente como una especie de cubrebocas. Para este tipo de químicos pues necesitamos un respirador que nos cubra un poco más y a lo mejor algunos lentes o una careta. Entonces aquí el riesgo que esta persona tendría de intoxicarse pues sería alto también, por no estar tomando las medidas adecuadas al hacer esta actividad. Ahora, pasando a los siguientes dos términos muy importantes, vamos a pasar a ver lo que es una condición insegura y un acto inseguro. Una condición insegura va a ser cualquier falla de origen de diseño o funcionamiento, ya sea de los sistemas, de los procesos, de las instalaciones o de los equipos que por sí mismas van a potencializar un peligro o van a hacer que yo tenga más probabilidades de sufrir algún accidente. Entonces, una condición insegura, como bien nos lo dice su definición, va a tener mucho que ver con las instalaciones o con los equipos o con las herramientas que yo utilizo. Si estos no se encuentran en buenas condiciones, pues van a ser más propensos o me van a hacer más propenso a mí de sufrir algún accidente. Por ejemplo, aquí vemos una pieza que está en movimiento, este engran que se presenta aquí, ¿verdad? Vemos que este engran no tiene ningún tipo de medida de seguridad, no tiene ningún tipo de guarda de seguridad que evita que cualquier persona pues pueda acceder a él, ¿verdad? Por ejemplo, aquí pudiera ser una guarda de seguridad desde algún sensor o una barrera física que nos impidiera ingresar a esa área de peligro por el movimiento. Entonces, esta nos va a representar una condición insegura. Aquí en la segunda imagen pues también tenemos una condición insegura, que sería este cable. Si alguien llega a pasar por aquí y no ve el cable y se enreda con él, pues pudiéramos llegar a sufrir una caída, que también nos pudiera llegar a ocasionar alguna lesión. Cualquier área de derrame, una superficie mojada que no esté identificada, pues se va a convertir también en una condición insegura por ser una superficie resbalosa. Y por último, pues también si mis herramientas o mis equipos que yo utilizo en mi trabajo no están en las condiciones óptimas, pues van a considerarse condiciones inseguras, como por ejemplo aquí esta escalera que vemos que está reparada con un pedazo de alambre y con un pedazo de madera, pues no está en las condiciones óptimas de uso, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, me va a representar también una condición insegura el yo utilizarla. Ahora, los actos inseguros van a tener más que ver con las acciones que yo como persona realizo. Van a ser las acciones que incumplen con los estándares de seguridad, que cuando se realizan, pues van a poner en peligro a las personas, tanto a la persona que realiza este acto inseguro como a las personas que están a su alrededor. Las puede poner en peligro. Entonces, la condición insegura ya dijimos que es relacionada con las instalaciones, los equipos o las herramientas que yo utilizo, que no estén en las condiciones adecuadas. Y el acto inseguro
va a estar más relacionado con las acciones que yo hago, con las actividades que yo decido hacer y que incumplen los estándares de seguridad. Tenemos varios ejemplos también. En esta primera imagen vemos a dos personas que están jugando con un montacargas. Vemos que la primera persona lo está manipulando y la segunda persona está como en una especie de arnés colgando del montacargas y están jugando, dando vueltas a ¿verdad? Entonces aquí representaría un acto inseguro, ya que es una acción que las personas están decidiendo realizar y que pone en peligro la seguridad, pues, de ambas personas. En esta segunda imagen, de igual manera, vemos una actividad que se está realizando de una manera inadecuada, ¿verdad? Se está utilizando un proceso inadecuado, ya que la escalera de aquí la estamos recargando sobre los cables. Entonces, estamos de acuerdo que no es una actividad segura y que no es una actividad que se debe de realizar de esa manera, entonces nos va a representar un acto inseguro. En esta tercera imagen vemos una persona que está esmerilando, pero no trae ningún tipo de protección facial, no trae una careta o mínimo unos lentes de seguridad que lo protejan o protejan a sus ojos de las chispas que se están generando. Sería un acto inseguro también. Y por último, en esta imagen también vemos otro acto inseguro. Vemos una persona que está pintando, pero en lugar de utilizar una escalera o cualquier otra cosa que sea segura para poder acceder a pintar la parte del techo, pues está utilizando unos botes apilados, ¿verdad? Estamos de acuerdo que no es el procedimiento adecuado y que lo ponen en riesgo, entonces va a ser un acto inseguro porque es algo que él mismo decidió realizar de esta manera. Bien, vamos a pasar al siguiente término y último, que es también muy importante, que es un accidente. Conocemos como accidente a cualquier suceso que es no planeado, no deseado y que va a provocar algún daño, lesión o otra incidencia negativa sobre la persona. Entonces, este daño o lesión es lo que yo voy a conocer como accidente. Los accidentes pueden ser considerados también como accidentes de trabajo. Va a ser considerado accidente de trabajo cuando ocurre con motivo o en acción de mi trabajo. Esa va a ser la diferencia. Ahora, para identificar el por qué suceden los accidentes, pues la mayoría de las veces los accidentes se dan por una combinación de condiciones y actos inseguros, ¿verdad? Hay una pirámide de una teoría, la teoría de la pirámide de Frank Beer, que es esta que se muestra en la pantalla. Lo que me quiere decir esta pirámide es que por cada accidente grave que yo llegue a sufrir en mi centro de trabajo, anteriormente ya hubieron 10 accidentes serios y anteriormente a esos 10 accidentes serios hubieron 30 accidentes leves, 600 incidentes y un sinnúmero de actos y condiciones inseguras. Entonces, bueno, primero vamos a explicar a qué nos referimos con cada uno de estos términos, ¿verdad? Primero, un accidente grave se refiere a un accidente mortal o un accidente que nos ha provocado una incapacidad permanente. Por ejemplo, una incapacidad permanente pudiera ser que yo me quedara sin un brazo o sin una pierna. Accidentes serios se refiere a accidentes que tienen pérdidas de días de trabajo. Cualquier lesión que me provoca que yo tenga pérdidas de días de trabajo. Accidentes leves van a ser accidentes sin pérdidas de días. A lo mejor yo sufrí una pequeña lesión, pero esa lesión fue atendida y no fue necesario que yo perdiera ningún día de trabajo. Incidentes es a lo que se conoce como el casi pasa, ¿no? Por ejemplo, como vimos aquí en esta imagen anterior. El casi los aplasta la caja, ¿verdad? No pasó nada, pero ese casi pasa, casi me golpea, este material que se cayó, casi me aplasta esta caja que igual se cayó, casi me resbalo, casi me caigo. Ese casi es el que se conoce como incidente. Un incidente pues realmente no tiene ninguna lesión, pero si se hubiera presentado con una pequeña variación, sí hubiera tenido consecuencias y se hubiera convertido en un accidente. Y actos y condiciones inseguras, pues ya vimos a lo que se refieren, ¿verdad? Incumplimientos de reglas de seguridad o una condición insegura, que sería que mis instalaciones, equipos o herramientas no estén en el estado óptimo para yo poderlo utilizar.
Entonces, lo que me quiere decir esta pirámide de Frank Beer es que para yo evitar tener algún accidente grave o accidentes serios, debo de parar los números desde la base de la pirámide. ¿A qué se refiere esto? A que debo de corregir actos y condiciones inseguras, a que debo de tener un control y registro de mis incidentes. Si yo, por mínimo que parezca cualquier incidencia que sucede, la tengo registrada, las monitoreo y las controlo, pues voy a evitar que, de acuerdo a la probabilidad, pues llegue a ocurrir algún accidente grave. Entonces, por eso es tan importante desde las pequeñas incidencias que suceden en los centros de trabajo y hasta los actos y condiciones inseguras, que cada una de ellas sea reportada y sea corregida para evitar llegar a tener algún accidente más serio.